clase laboral. Bueno, en los que somos, como se decía antes, cuenta propista, también el país está mal, uno no sabe qué va a pasar mañana. Entonces, la pregunta es cómo canalizamos, doctor, esa situación de angustia que tenemos los argentinos en función de lo que estamos conversando acá. ¿Cómo la digerimos, como se dice comúnmente, ¿no? En algunos casos hay gente que la somatiza. A ver, cualquier situación de amenaza eleva la adrenalina a nivel del cerebro y esa adrenalina va generando ansiedad. Si la amenaza está más cercana, el problema es más latente, es más cerca, esa ansiedad se transforma en miedo y sigue subiendo la adrenalina y luego de eso ya entra en una situación de pánico el cerebro. O sea que la diferencia entre ansiedad, miedo y pánico es la cercanía de la amenaza. Como argentino creo que me siento identificado de decir que vivimos reaccionando a la amenaza y ejecutando acciones. Frente a la amenaza el cerebro reacciona, pero no cambia a largo plazo. O sea, genera una acción para tratar de sobrevivir a esa amenaza lo mejor que pueda, pero no proyecta, por ejemplo, el futuro del país o cómo va a repercutir mis decisiones en la empresa que manejo a futuro en el país, sino es cómo salir del momento. Entonces, mientras que las necesidades básicas para un cerebro no estén cubiertas, es muy difícil proyectar a largo plazo. Esa es la base de la toma de decisiones frente a un país que vive en riesgo. Si en algún momento las personas que sí tienen cubiertas las necesidades básicas trabajan en conjunto para proyectar sobre en lo que se llama ahora inteligencia colectiva, o sea, unirse a aquellos que están frente a una amenaza y decir, bueno, para esto tomamos medidas a corto plazo y a su vez trabajamos en conjunto, por ejemplo, sobre la educación o sobre empresas que sean viables, no en este momento, quizás sí en 5 o 6 años. Entonces se va trabajando en conjunto. Pero en realidad la neurociencia de cómo nosotros percibimos la amenaza y por qué nos estresamos frente a estas cuestiones es muy simple, es como le estoy explicando. Entonces, generalmente las reacciones y la toma de decisiones frente a estas situaciones son aprendidas, son hábitos. Frente a la amenaza yo no pienso mucho y reacciono con un hábito que tengo de hace mucho tiempo. Se ubica en los ganglios basales del cerebro. No lo razono tanto en la corteza. ¿Esto no nos puede inmovilizar también ante la amenaza? ¿No nos puede atrofiar el raciocinio? No, en realidad surge de una cuestión instintiva que inclusive al revés, es difícil de controlar lo instintivo. No es tanto que nos paralizamos, sino que lo que nos va a costar es frenar ese instinto. Lo que tenemos que tener, por eso la neurociencia ahora creo que el cambio de paradigma no es solamente entender cómo funciona el cerebro, sino aprovecharlo para poder controlar eso. O sea, yo tengo esta situación actual con una empresa. Frente a la amenaza, quizás hago lo primero que se cruza por mi cabeza, que venía haciendo o copio de otras personas que lo han hecho a nivel país. ¿Qué por ejemplo, está aborda? ¿Que es empresario, es dirigente gremial empresario? Bueno, me pone un compromiso porque él tiene más conocimiento que esto. Yo le puedo hablar pero, o sea, cómo actuar, ¿no? Sí. No lo que tiene que hacer en su empresa, ¿no? Pero... Sí, bueno, en realidad, fíjese que lo que voy a decir es parte del sentido común. Sería poner paños fríos sobre las decisiones, tratar de usar el lóbulo frontal, que tiene que ver con una cuestión más lógica y deductiva. Pero por eso, cualquiera que escucha esto dice, claro, eso es porque no estás en situación de riesgo frente a la amenaza. Por eso digo trabajar en conjunto. Lo que no puede pasar es que aquel dirigente político o que representa al Estado que sí tiene cubiertas las necesidades básicas, supongamos que así sea, ese sí tome reacciones para el momento. O sea, tiene que entender la amenaza de la población, tomar medidas y reacciones, pero a su vez para trabajar en conjunto a corto plazo y a largo plazo. Eso en términos generales. Respecto a lo específico me es más difícil. Tengo mis opiniones formadas, pero no de lo que estoy capacitado. Y esto es un cambio de paradigma, porque ya sabemos que en las redes sociales uno tiene más éxito, más me gusta, más comentarios, más retweets, cuando más se expone. Pero bueno, esto para la seguridad es un peligro, porque cualquier persona que pueda realizar un poquito de inteligencia, o sea, googlearte, revisar tus redes sociales, sabe tu entorno, sabe tus gustos, los lugares que vas, los horarios que comentás, la gente pone que está en el trabajo, la gente pone que llegó, que está en el gimnasio. Entonces, de esa forma está abriendo su privacidad
de una manera que quizás no está siendo consciente. ¿Me permitís, doctor, por qué tenemos esa afición por desnudar nuestra intimidad en las redes sociales? Hacemos que los demás sean voyeur nuestros, ¿no? El voyeurismo es espiar, ¿no? Sí, o sea, sí. queremos que hagan voyeur con nosotros. Se está estudiando muchísimo desde la sociología, desde la antropología, las redes sociales, pero de hace muchos años. Y desde la neurociencia le voy a decir algunas cositas puntuales. Hay una hormona que se llama oxitocina. La oxitocina se libera, por ejemplo, entre la unión de la madre y el hijo, se libera durante el embarazo, se libera frente a la sensación de amor, pero también se libera frente a la necesidad de pertenencia a un grupo, ¿sí? El ser humano antropológicamente tiende a estar en comunidad. Entonces estos medios dieron esa posibilidad de ser una comunidad, una cuestión más práctica y más fácil. El problema es que cuando esa oxitocina no se libera como nosotros pensamos, porque en realidad la comunidad virtual, y esto es una apreciación mía, no termina siendo, como la mayoría lo usa, una unión real, sino que es una cuestión ficticia donde uno busca una aprobación y a partir de ahí empieza a generar, en realidad más que una unión, una cuestión de ansiedad también continua frente a la aprobación y mostrarse uno mismo frente al otro, por ejemplo, feliz. Para el cerebro es casi igual simular una situación que a veces que vivirla. Entonces el simular continuamente a corto plazo genera placer. El decir, por ejemplo, me fui a tal lado, me comí tal cosa y subirlo. Y eso a su vez con la oxitocina que te une a la comunidad, te lo muestra, ¿sí? Esa es la explicación desde los neuroquímicos, de qué neuroquímicos accionan, por ejemplo, la comunidad de Facebook u otra comunidad. Sí, sí. Es un tema bastante grave el tema de esta extorsión a través de las imágenes íntimas. O sea, no lo banalicemos en el tema de secreto es muy únicamente fácil, la modelo. no te tomes fotos, tenemos la pulsión de tomarnos la foto. Eso es lo que iba a ver. Estamos de acuerdo con que la tecnología, por ejemplo, respecto a Facebook, es una herramienta justamente tecnológica. La tecnología podría definirse como herramientas que van evolucionando, ¿bien? Pero cuando deja de ser una herramienta, cuando pasa a ser una cuestión de un hábito que genera ansiedad frente a la aprobación o al no usarlo, deja de ser una herramienta. Nosotros tenemos una caja de herramientas con un martillo. En su momento, el martillo fue una tecnología. Agarraban piedras, después agarraron el martillo. No es lo mismo usar el martillo cuando lo necesitas que andar todo el día mirando un martillo. El celular es una caja de herramientas muy superior a un martillo, pero no significa que yo tenga que estar continuamente mirando esa caja de herramientas para todas mis actividades y que si no expreso mi conducta y mis estados buenos o malos a través de ese medio, me genera ansiedad o me aísle de un grupo. Creo que eso es un retroceso, no es una herramienta útil siempre y cuando se use de esa manera. Después está la otra manera, que sería la ideal, que es un medio de comunicación para gente que está lejos. Hay una frase que yo escuché que es muy interesante, un refrán que dice: la tecnología nos acerca de lo que están lejos, pero nos aleja de lo que están cerca. ¿Me entiende? Está pasando eso. Te aleja de la persona cercana a ver una falta de continuidad en una relación directa. Al menos lo vamos a despedir del 2016 con mucha expectativa, con mucho ánimo. Bueno, ahora, señor director, que el cerebro, esa maravillosa herramienta que nos maneja a nosotros lo podemos manejar a él. Vamos a ver algunas imágenes aquí en pantalla que nos ha mandado el doctor, algunas placas, para que él nos diga de qué se trata. Esto, por ejemplo. Bueno, esta imagen muestra lo último que se desarrolló en el ser humano a partir de la evolución de hace 20.000 años, que el cerebro no cambia tanto en su anatomía, pero este sector es el último en evolucionar y es el que nos permite tomar decisiones día a día. Este sector es el cerebro racional, el que frente a estas amenazas continuas intenta controlar los instintos y decir, bueno, no, voy a pensar un poco más la situación. Entonces, a ver, hay cuestiones que se están estudiando y están establecidas. Por ejemplo, el cerebro necesita sí o sí tratar de buscar patrones. No le gusta la ambigüedad o no le gusta el desconocer por completo qué puede llegar a pasar. Cuando eso pasa se interpreta como una amenaza, o sea, la incertidumbre. Entonces este sector del lóbulo frontal se empieza a activar de una manera que no es correcta. Y toma decisiones y cede el paso a la toma de decisiones del centro del cerebro que es más instintivo. Entonces, pero usted me dice, bueno, pero me estás diciendo lo que justamente no funciona frente a la amenaza. ¿Cómo lo revertimos?
teniendo solamente este conocimiento, nosotros ya sabemos que tenemos lo que se llama este sesgo cognitivo, de que tenemos la tendencia a decir, bueno, frente a la incertidumbre copio o busco patrones en lo que están haciendo el resto. Si yo tengo un ahorro pequeño, le voy a dar un ejemplo y esto es más subjetivo, es una opinión mía. Tengo un ahorro pequeño, ¿qué pasa frente a la venta, frente al marketing? Me dice, bueno, tenés que sí o sí cambiar un auto a un modelo mejor cuando quizás tu auto funciona bien y anda bien. Eso quizás, explicándolo rápido, es una cuestión más de placer y a corto plazo. Tengo que hacerme tal viaje a tal lado sí o sí porque los demás lo hacen y porque parece que la oferta es importante. Entonces tomo otra medida a corto plazo. Entonces, aquellos que dijimos tienen las necesidades básicas que no están cubiertas, este lóbulo frontal para tomar decisiones no funciona correctamente. Pero aquel que sí que ya tiene correctamente la toma de decisiones y puede funcionar por esas necesidades básicas y no funciona tan instintivo, tiene que pensar estas cuestiones. ¿Invierto a corto plazo o invierto a largo plazo? Sabiendo estos mecanismos, uno dice, bueno, no, antes de tomar una decisión lo vuelvo a pensar. Y le decía, no es que frente a necesidades básicas no funciona el cerebro, sino que no funciona de la misma manera que cuando las tengo cubiertas. No se toman las mismas decisiones. Primero el cerebro intenta subsistir. Si no nos alimentamos correctamente, si no tenemos la sensación de seguridad, continuamente estamos alerta frente a la inseguridad, si no nos capacitan para este tipo de decisiones desde la educación primaria, porque esto se habla en los países desarrollados a largo plazo, se empieza a educar sobre la toma de decisiones, se educa sobre el ahorro, se educa sobre el placer que te puede llegar a producir ver que en un futuro vos mismo, tus hijos, van a tener un futuro distinto. Entonces el cerebro empieza a proyectar a largo plazo. ¿Qué ve un chico acá? Ve al padre continuamente reaccionando y demostrando de la peor manera esa circunstancia. Entonces, conociendo esto, a largo plazo, si es para educar el cerebro, tendremos que empezar con los chicos, pero nosotros mismos, más allá de los hábitos que tengamos, tenemos igual la oportunidad, gracias al cerebro frontal, de decir no repito lo que se llama priming, lo que tengo impregnado en mi cerebro, no hace falta sí o sí repetirlo, sino que puedo analizar y tomar un camino diferente. Son términos generales que se pueden después aplicar a cada área, a la educación, a la economía, pero así funciona la toma de decisiones, ¿sí? ¿Le puedo pedir un favor, doctor? Sí. ¿Tiene algo que hacer el viernes que viene? Porque nos quedan 2 minutos y esto lo queremos desarrollar más ampliamente. Sí. ¿Podemos, ya que despertamos la expectativa, continuarlo el domingo que viene? Nosotros grabamos en viernes. Sí, podemos hablar esta imagen. Vamos a hablar de esta, sí, pero ya nos están haciendo señas que nos vamos. No. Vamos a mostrar esta y la otra imagen también. Esta está relacionada con la memoria, cómo se forma la memoria a partir de lo cual tomamos decisiones. Claro, yo le estoy despertando la expectativa a ustedes, ¿no? Cognitivamente le despierto la expectativa al televidente. Y esto tiene que ver con la evolución justamente de este lóbulo frontal respecto a la edad. Fíjense, 5 años todavía no está bien desarrollado. Recién a los 20, entre la segunda y tercera década de vida, se desarrolla correctamente el lóbulo frontal para tomar decisiones a largo plazo y de forma correcta y no instintiva. Bueno, lo comprometo para el próximo programa, ¿puede ser? Sí, es un gusto.